El Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, nos muestra que la teología de este Evangelio está construida sobre la teología del profeta Isaías. Para entender todos los eventos de este Evangelio, es necesario recordar la estructura teológica sobre la cual se viene construyendo, a saber, que hay una promesa que viene recorriendo todo el Antiguo Testamento y es la venida del Rey. Y ahora Marcos nos va a decir que en Jesucristo ha venido el reino en la persona del Rey y que Jesús es el cumplimiento de todo lo que ha dicho el profeta Isaías. Desde el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice esto: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido por Isaías, el Hijo anunciado por Isaías, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero. La voz que clama en el desierto. Juan el Bautista apareció para decir: he ahí el Hijo del bendito, he ahí el Hijo de Dios. Aquí está quien cumple el mensaje profético del Antiguo Testamento. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos vamos a ver cómo se cumple esto en la sanidad que hace el Señor de un sordomudo. Pero para ver la dimensión de sobre qué está construyendo Marcos, antes de leer el capítulo 7, versículo 31 al 37, vamos a leer Isaías 35, del 4 al 6. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Dios los salvará. ¿Y cómo se verá esa salvación? Isaías sigue diciendo: entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Por eso en el capítulo 8 usted va a encontrar que Jesús sana a un ciego. Y dice: y los oídos de los sordos se destaparán. Por eso en Marcos se encuentra esta sanidad de un sordo. Y el cojo entonces saltará como un ciervo. Por eso ya usted vio la sanidad del paralítico. Y la lengua del mudo gritará de júbilo. Por eso usted ve que este hombre sale a proclamar. Porque aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el Araba, que corresponde a las mismas regiones de las que está hablando Marcos. Ahora sí, leamos el texto del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, y prestemos atención a este signo o a este gesto del Señor, levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Es significativo porque habla a alguien que no puede oír. ¿Sí? Parecería una contradicción. Es un sordo. ¿No te has dado cuenta que es un sordo? Él no te va a escuchar. Pero en la palabra de Dios va el poder para hacer las cosas que Dios dice que se hagan.
Así que cuando él le dice, ábrete, eso es lo que sucede. Dice, al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados y maravillados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Lo que nosotros vemos es que esta teología de Marcos nos muestra que estos milagros no son eventos ocasionales aislados, no, son un cumplimiento. Marcos nos está diciendo que este es el cumplimiento del reino anunciado por el profeta Isaías. Y Marcos nos está diciendo que el significado de este milagro es que en el rey se ve la restauración que se viene haciendo de toda la creación caída. Más adelante vamos a ver que lo ha hecho bien. Es la misma expresión en griego que la que aparece en Génesis cuando dice que Dios vio su creación y todo era bueno en gran manera. Así que Marcos nos está llevando a dos ejes importantes. En Jesús es una nueva creación como en el Génesis, donde todas las cosas son buenas y además es el rey prometido de Isaías. Sobre estos dos puntos vemos la profundidad de la teología del Evangelio de Marcos y lo que significan estos milagros. En el gesto de levantar los ojos al cielo, vemos que Jesús está claramente señalando a sus discípulos y a todos los presentes que lo que están viendo es un signo celestial, una sanidad celestial. De ahí que hemos titulado este sermón Los signos del Rey, una sanidad del cielo o una sanidad celestial. Y esto es lo que nosotros debemos ver cuando vemos los milagros de Jesús. Es lamentable el decaimiento en el que ha caído la iglesia evangélica actual, que se ha vuelto milagrera en el sentido de que lo que quiere ver son cosas extraordinarias sin entender de verdad qué era lo que estaban haciendo los autores sagrados cuando mostraban estos milagros. Se ha reducido el cumplimiento profético del mensaje de la presencia del Rey a buscar signos sin coherencia, sin mensaje, sin profundidad, sin teología, sin nada. Se ha reducido lo sobrenatural del reino de Dios a una superchería que busca milagreros baratos en los púlpitos cristianos. Eso denigra el evangelio, eso no es el evangelio, eso es indigno del rey. El pueblo de Dios se ha vuelto en un mundo de búsqueda de algo sobrenatural que alivie lo temporal sin ver el reino. Eso no es lo que está mostrando Marcos. Marcos está mostrando todo lo contrario. Aquí está la presencia del reino de Dios. Estos signos son apenas el anuncio de lo que vendrá. Estas no son las sanidades completas. Esto simplemente es la muestra de lo que será el reino de los cielos, donde todo será restaurado. En la teología de Marcos ya hemos visto también cómo varios aspectos. Él nos muestra, por ejemplo, cómo los animales servían en el Génesis al hombre. Y luego vemos, o ya vimos, cómo Jesús le servían las fieras después de la tentación, cómo los ángeles le servían. Y todo esto en armonía con Isaías. Ya hemos visto la sanidad del leproso y también Marcos nos refería a Isaías, a que él llevó nuestras enfermedades
Y de nuevo el sentido era teológico. El sentido era teológico. Él que restauró. Él llevó nuestras enfermedades. De tal manera que en todos nosotros vemos al profeta Isaías. Y en este texto de Marcos, ¿qué vamos a ver? La gracia de la salvación y cómo se extiende a todos los pueblos. La misericordia de Dios que escucha las súplicas de los necesitados. Escucha los ruegos. Y cómo la palabra de Cristo abre los oídos de la fe y nos permite escuchar el evangelio. Es la palabra la que nos permite hacer oír. La palabra es la que permite que nosotros escuchemos. Por eso después Romanos va a decir, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra, no lo contrario. Nosotros podemos oír con fe porque la palabra tiene el poder de producir la fe en el corazón del hombre. No es que usted escucha y responde con fe. No, eso no es lo que dice. Igual que lo que se produce con este sordo, ninguno de nosotros podía oír. ¿Por qué? Porque estaba inhabilitado, tenía un defecto. Es la palabra la que quita el defecto para que la persona pueda oír. ¿Y eso por qué? Por gracia, por misericordia. Dios nos ha permitido escuchar. De tal manera que la palabra es la que nos capacita para escuchar y proclamar después el evangelio. Y la palabra de Dios es la que va a restaurar la creación actual hasta el final de todas las cosas. Entonces, el primer aspecto del que vamos a tratar es la gracia de la salvación. Se extiende a todos los pueblos. Recordemos el sermón anterior. Jesús va a esta región de Tiro y de Sidón, ¿cierto? Y se encuentra con una mujer que nos dice Mateo, que iba detrás de él gritándole, Señor, hijo de David. Y los discípulos le dicen, cállala. Y él ni siquiera contesta al ruego, pero al final Marcos nos dice que ella logra entrar a donde Jesús está y le ruega por su hija endemoniada. Y el Señor le responde, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y con humildad y sabiduría esta mujer responde, pero aún los perros, Señor, comen las migajas de los hijos. Una gentil pide para ella los dones del reino de Dios. Y el Señor le dice, los dones del reino de Dios son para los hijos del rey. Lo que tú estás pidiendo es sentarte en la mesa del reino. No, eso no es concedido a los gentiles. Pero ella dice, no, Señor, las migajas. Y el gesto produce que el Señor dice, vete, tu hija ya está sana. Y a partir de ahí vemos cómo los dones que estaban destinados únicamente para el pueblo, ahora se extienden, se incluyen las naciones. Ahora, esto tampoco es nuevo, porque ya Isaías había dicho que los dones iban a extenderse a todas las naciones del mundo. Los salmos ya decían que el rey reinaba sobre todas las costas. Ya eso estaba. Pero lo que vemos aquí es que estos son los signos del rey. El primer signo que vimos es la libertad de los cautivos de la que hablaba Isaías. La hija endemoniada. La obra de Satanás comienza a ser destruida y los oprimidos por el diablo comienzan a ser liberados. Ese es el sentido del reino. Pero ya ese signo lo habíamos visto en Israel con el endemoniado, ¿se acuerdan? El gadareno, el que tenía la legión. Y a ese hombre se le encomendó una misión, predicar. Volvamos a Marcos en el capítulo 5
y veamos la unidad que tiene con esta sección. Al entrar él en la barca, esto es después de que Jesús sanó al endemoniado. El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, proclámales, predícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Ya ven los milagros, misericordia, milagros, misericordia. Milagros no es merecimiento, milagros es gracia, cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar, a predicar. ¿Dónde? En Decápolis, en la región en la que ahora está Jesús. Si nos preguntamos cómo era que esa gente sabía que Jesús podía sanar, por la predicación del endemoniado que antes había sanado, que había llegado a esa región y dijo: hay un hombre judío que fue capaz de liberarme de la opresión de Satanás. Solo con su palabra me liberó de 1000 demonios, de una legión. Ese hombre puede sanar. En él hay algo divino, ¿cierto? Así que la gente de Decápolis sabe de Jesús por este antecedente. Dice, y todos se quedaban maravillados. Fue la respuesta, y es la misma respuesta que encontramos en el capítulo 7, después de la sanidad del sordo. Notemos algo, el milagro es primero y la comisión es después. El hombre fue sanado, fue liberado del demonio y lo comisiona: ve y di, ve y proclama. ¿Sí ve? Solo aquel que ha sido sanado por la gracia de Dios es capacitado para proclamar sobre esa gracia. Solo aquellos. Y de nuevo vemos el trasfondo de Isaías, el capítulo 61, que cita Lucas, nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver en el capítulo 61 de Isaías, pero de acuerdo a la cita del Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas en el capítulo 4, versículos del 18 al 20 nos dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya Marcos nos lo ha dicho en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu desciende sobre él. Y la voz del cielo dice: este es mi Hijo, este es el amado. Porque me ha ungido, ¿cuándo? En el bautismo del Señor, para anunciar el evangelio a los pobres. Y aquí no se trata de pobres materialmente, sino a todos los hombres pobres, pecadores, miserables pecadores. Dice, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, como el endemoniado, como la hija de la sirofenicia endemoniada, y la recuperación de la vista a los ciegos, que será un milagro que viene después en el Evangelio de Marcos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahora comienza el Señor a explicar cómo en él se cumple Isaías. Pero para nuestro sermón de hoy solo veamos las primeras palabras que son definitivas.
el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. El Señor dice, hoy, aquí, en mi persona, se ha cumplido lo que Isaías dijo. La escritura que han oído, pero muchos oyeron, pero sus oídos no creyeron o no recibieron la capacidad para depositar la fe en Jesús. Algunos sí, otros no escucharon esa proclamación del Evangelio. Pero lo que nosotros vemos en los milagros es que los milagros son la expresión de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Los milagros, en el capítulo 7, en el versículo 26, ya podemos ver esto. Él dice el texto, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Hay una petición y hay una respuesta a la petición. La mujer además acompañó el gesto con una actitud de total sumisión a la voluntad de Dios. El texto anterior nos describe el gesto, dice, sino que enseguida, dice hablando sobre la mujer, dice, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Se arrodilló. El gesto también es significativo, porque ante los reyes se postraban. Esta mujer hace un signo de total humillación para realizar su petición. La relación aquí no es entre iguales. Y esto es lo que se explicaba en la teología del pacto. La relación no es entre iguales. La relación es entre Dios, el rey, y sus súbditos. Un rey soberano que no tiene obligación con ninguno de nosotros. Por eso la mujer se postra y dice, concédeme. ¿Por qué razón? Por ninguna, porque no tengo ningún mérito, no tengo ninguna razón para pedirte algo más que invocar tu atributo de que eres misericordioso. Por eso yo te ruego misericordia, es lo único que puedo hacer. Y el rey extiende su gracia y responde, ya tu hija ha sido sanada, vuelve. También en el milagro del sordo vemos una petición de misericordia, pero es significativo que no la hace él directamente. Y esto nos recuerda otra sanidad en el Evangelio de Marcos, la del paralítico, ¿recuerdan? El paralítico es llevado por otros y son otros los que a nombre de él ruegan, míralo, sánalo. Y el gesto del paralítico también es significativo, porque ellos colocan al hombre delante de Jesús. Sabemos que con hacer esto tú lo puedes sanar. Aquí son otros también los que llevan esa petición. Ellos ruegan por ese hombre. Mira, es sordo, es mudo. Tú puedes hacer algo, sánalo. Es una especie de intercesión también, como una especie de oración intercesora. La respuesta es la gracia. También hemos visto en el capítulo 1, versículo 40, que hay un leproso que ruega. Los gestos son los mismos. Marcos nos va mostrando siempre lo mismo. Los milagros son misericordia. Los milagros son misericordia. Los milagros son la respuesta de la misericordia de Dios al pueblo que sufre y clama, al pueblo que pide ayuda.
Un leproso vino rogando a Jesús y vemos otra vez el gesto, como la mujer va y se arrodilla. Aquí el leproso también hizo lo mismo. Si ven los gestos son de sumisión. Usted no va a Dios a proponerle un pacto para que le haga algo. Usted va y se arrodilla y pide misericordia, y si Dios tiene a bien sanarlo, le sanará. Esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Entonces él dice, rogándole a Jesús y arrodillándose le dijo, ¿sí ve? Yo hago un pacto para que tú me sanes. No, dice, si tú quieres. Yo entiendo que todo es si tú quieres, tú puedes limpiar. ¿Sí ve? En la declaración hay una afirmación del poder. Tú puedes limpiarme. Pero yo también entiendo que eso depende de si tú quieres limpiarme. ¿Sí ve? ¿A qué recuerda eso? La humillación propia del que se sabe en las manos de la gracia y de la soberanía. Como los amigos de Daniel también, como Daniel ante el rey cuando está ante la fosa. Sabemos que Dios es poderoso para salvarnos, para librarnos de tu mano, rey. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder, dice, pero si no lo hace, porque Él es soberano para hacerlo o no hacerlo, aún así, nosotros reconocemos a un solo rey y no eres tú rey. Porque hay un rey sobre ti que es rey sobre toda la tierra, de tal manera que haz con nosotros como a ti bien te parezca, porque en realidad lo que suceda con nosotros es lo que a Dios le ha placido que suceda. ¿Sí ven? Esa es la declaración de la fe. Así vemos nosotros cómo los milagros son la expresión de esa misericordia. Y si recordamos el capítulo 5, versículo 22, volvemos a ver el gesto. Desde el 22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo a ver a Jesús y se postró. ¿Sí ve? El leproso se postró, la mujer se postró, Jairo se postró. Siempre Marcos nos está diciendo que hacen un gesto propio de sumisión y de petición ante alguien exaltado. Van y se arrodillan y le ruegan, el ruego, la rogativa. Dice, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, lo mismo que hizo la mujer sirofenicia. Mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que la sanes. Entonces el Señor también respondió a esa petición. Todo esto nos muestra lo que ya Hebreos nos enseñó, que Jesús es el Rey, pero también que Jesús es el sumo sacerdote misericordioso, y también nosotros hoy tenemos entrada al lugar santísimo a pedir la gracia, a pedir la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Miren, es desde la misericordia de Dios que la oración de los cristianos tiene sentido. Es desde la misericordia de Dios, es desde el amor divino que nosotros podemos saber que Dios nos escucha y que podemos pedir. Sí, también hoy podemos pedir milagros de que Dios nos sane corporalmente.
pero reconociendo que eso depende del libre y soberano consejo divino para escuchar esta oración. En este caso, nosotros vemos la respuesta de la petición de la multitud. No podemos entonces desmayar en la oración porque el Señor de verdad escucha las súplicas de su pueblo. Si tú pides pidiendo sanidad por tu alma, Dios oye. Si pides restauración de tu vida emocional, Dios escucha. Si pides restauración de tu vida espiritual, Dios escucha. Dios escucha las súplicas de sus hijos. Ahora, este texto también nos lleva a meditar en algo. ¿Pedimos solamente para nosotros o nos acordamos de pedir gracia para los demás también? Si ven cómo el texto, y no es la primera vez, en la suegra de Pedro, que también está en Marcos, también vemos la misma dinámica. Los discípulos van y le dicen, está enferma, y el Señor va, le toma de la mano, la levanta y la sana. Y ella comienza a servir. La pregunta para nosotros hoy es si nosotros también estamos permanentemente rogando gracia para nuestros hermanos necesitados de un milagro, de una intervención de Dios en su vida. De la petición de las multitudes, vemos en primer lugar que ellos creían en el poder de Cristo para sanar. Pero también vemos que de alguna manera tenían un aprecio, un afecto por este hombre y por su sufrimiento, de tal manera que lo llevan ante Jesús para que el Señor lo sane y piden a nombre de Él, ruegan a nombre de Él. Sí vemos que los lazos que anteriormente llevaron a las rogativas eran muy cercanos. El lazo de un padre por su hija, de una madre por su hija, pero ahora vemos a una multitud rogando por un desconocido. Pero hay un vínculo de alguna manera ahí que ese pueblo o esas personas que constituían esa multitud van y piden por este personaje anónimo que solo es identificado. No aparece nombre, no aparece nada, simplemente aparece la aflicción que le aqueja. Es sordo y es mudo. Y en el milagro vemos todo esto. Pero ahora veamos cómo en el milagro se ve el poder de la palabra de Dios. Y que es el poder de la palabra de Dios lo que permite escuchar el evangelio. El gesto del Señor dice, le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. ¿Por qué la mano? Porque antes en algunas sanidades el Señor había tocado. Recuerden al leproso. El leproso, el Señor lo toca. Y eso es un gesto muy significativo. Recordemos lo que hablamos del concepto de pureza e impureza. La lepra era una enfermedad que era declarada impura. El tema también era que los impuros debían anunciar su impureza, sobre todo en el caso del leproso. Cuando vimos ese sermón, vimos cómo Levítico exigía que quien era impuro lo proclamara. Si ven lo significativo del tema, proclamara. Si alguien se le acercaba, el leproso tenía que salir gritando, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que esa persona se alejara. No podía acercarse ni a distancia. Por eso el gesto en Marcos es tan significativo. Porque primero el hombre, de alguna manera, omite la proclamación de impuro. Pero Jesús lo ve. Eres leproso. Te acercaste. Lo que todo el mundo esperaría es que el Señor le dijera, aléjate, inmundo. Pero no. Ahora,
¿Cuántas sanidades habíamos visto donde Jesús sanaba de palabra? Tu hija es sana, devuélvete a tu casa. O cuando el centurión, no, Señor, no necesitas ir. Yo soy un hombre bajo autoridad y yo entiendo la autoridad. Si tú das la orden, pasará, porque yo también tengo soldados a los que yo les doy órdenes y ellos hacen. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy un gentil. Pero aquí el Señor no solamente lo acepta, sino que el gesto de tocarlo con sus propias manos. De pronto estas personas de alguna manera creían que el cuerpo, la materialidad de Jesús, el tocar, era lo que hacía el milagro. Pero no es eso, es la persona del rey. Es el Señor completo, no su mano o alguna cosa así. Dices, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y dice, ábrete, Éfata, ábrete. ¿Qué nos recuerda esto? Romanos 10, 17. Bien leído dice así, así que la fe viene del oír, ¿ok? Del oír. La persona debe escuchar el mensaje con sus oídos físicos, por decirlo de alguna manera. Hay un medio y el medio es la palabra. Eso ya lo dice Pedro, siendo renacidos por medio de la palabra. La fe debe ser proclamada, enseñada, anunciada, como después se le dijo al endemoniado, ve y proclama. Pero dice, y el oír viene por la palabra de Cristo. Y el ejemplo de eso es esta sanidad. Es Cristo quien da la gracia, es Cristo quien da la fe. Es Cristo quien capacita para oír la verdad. Y no es casualidad que sea un pagano, pues los profetas asociaban la sordera con el paganismo. También lo vemos en Isaías. Isaías 42, versículos del 17 al 18. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Sordos, oigan, ciegos, miren. Entonces, a un pagano sordo se le da la orden de que oiga, pero en la orden está el poder para que obedezca. La multitud pide un signo, que Jesús ponga su mano. Uno de los gestos de sanidad, ya lo vimos, de poner la mano, está en el leproso. Pero de manera significativa, aquí vemos cómo se identifica al hombre por su disminución de las capacidades, tartamudo, o que apenas podía hablar. El texto es significativo y la reminiscencia que trae es bien interesante, porque la expresión griega que aparece aquí en el Evangelio de Marcos solo aparece en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Marcos. Y en toda la Biblia hebrea o la traducción griega de la Biblia hebrea que se denomina la Septuaginta, la traducción de los 70, esta cita o esta misma expresión de incapacitado para hablar aparece en Isaías 35:6. Es decir, son los únicos dos lugares donde esta construcción griega aparece. De tal manera que Marcos nos está remitiendo directamente a Isaías 35:6.
Así que nosotros vemos cómo la salvación anunciada por el profeta ahora está cumpliéndose en Cristo. Y además es significativo que las palabras que se usan de todo lo ha hecho bien, también es la misma operación. El griego del Nuevo Testamento nos remite a la traducción griega del Génesis, donde dice que cuando Dios finalizó su creación, declaró que todo era hecho bueno. Pero hay un gesto también que no quiero dejar pasar por alto, porque muestra la dimensión de la relación de Dios Hijo con Dios el Padre, en el gesto del versículo 34 que dice, levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Primero vamos a hablar del levantar los ojos al cielo y después del suspirar, que también es una reminiscencia del Génesis, donde Dios insufla en el hombre aliento de vida. Si bien lo que está pasando aquí, hay una nueva creación, hay un cumplimiento profético, hay un anuncio de que en el rey se comienza a restaurar el reino. Hay muchas cosas a las que Marcos nos está remitiendo con este milagro. En el Evangelio de Marcos, el levantar los ojos al cielo ya tenía un antecedente. Y ahora lo vemos también en el capítulo 6. Vamos a recordar el antecedente, capítulo 6, versículo 41. Marcos 6, 41. Dice, bueno, este es el milagro de la multiplicación de los panes. Dice, entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Si ven la misma expresión, la repite. Y cuando el texto reitera algo, es porque quiere hacer una conexión. Ya Jesús había en este signo que ya lo analizamos sobre el rey pastor que provee para su pueblo, levantó los ojos al cielo, a la realidad sobrenatural, celestial, a su Padre. Y eso se asocia y los bendijo. Es decir, levantar los ojos al cielo y una bendición. Levantar los ojos al cielo y una sanidad. ¿Si ven la conexión? Pero eso no solamente es un gesto que aparece en Marcos, sino que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 41, también nosotros podemos ver esto y ahora sí en el contexto de un milagro, a saber, la resurrección de Lázaro. Ya conocemos la historia, Jesús vuelve, pide ver dónde pusieron a Lázaro y dice que quiten la piedra y dice después 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos, si ven la misma expresión, y dijo, ahora sí podemos ver que la referencia a alzar los ojos es al Padre. Y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. ¿Sí ven? Y además es curioso que la expresión sea, me has oído. El signo o el gesto simbólicamente nos lleva a la dimensión de lo divino. Con ese gesto pequeño que a veces no percibimos en el Evangelio, nos está diciendo que lo que está sucediendo es que lo celestial está irrumpiendo en lo terrenal. El cielo gobierna y ahora se está mostrando un pequeño signo de lo que es ese gobierno. Pero el gesto también nos llama a la confianza en Dios, ya que la salvación viene del Señor. Ahora, ¿de dónde creo que sale el gesto?
en el Salmo 121, versículos 1 y 2, hay algo semejante. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Saben lo que impresiona aquí? La conexión entre el gesto de levantar los ojos y la creación. Y que precisamente donde ya Marcos nos remitió a Génesis, ahora use un gesto de la creación. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Marcos nos está insinuando sutilmente que ese milagro que está sucediendo ahí donde el Señor sana a este sordomudo se asemeja a cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo está recreando. Y eso es el reino. Esa es la promesa del reino, que algún día Dios, como fue en el Edén, va a volver a recrear todas las cosas. Y note algo, en esa promesa hay un poder superior. ¿Por qué? Porque Dios hizo de la nada algo bueno, pero ahora de algo corrupto va a ser algo más excelente todavía. Si ven, el Salmo curiosamente nos está llevando a la misma reflexión sobre la creación. Y no podemos dejar de ver también en el tema de Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en el otro milagro, en el milagro de los ojos, el Señor toma barro. Si ven los gestos, toma el polvo de la tierra y sobre ese polvo ahora dañado, vuelve a recrear todas las cosas. Los signos de Marcos son signos profundos. Y por eso digo, es tan lamentable que la iglesia haya tomado esos signos del reino de Dios para algo que se vende por los lunes o los martes o los miércoles o los sábados de poder y gloria. Ahí no hay ningún poder y gloria porque no hay poder más grande y gloria más alta que la de Jesús haciendo esto. Porque lo que esto significa es que Él es el Rey, el creador de todas las cosas. Y decir menos de eso es indigno del Rey. Es atribuirle a cualquier otra cosa los poderes y los signos del Rey. Pero además es significativo que también se recuerde el estribillo del Génesis. Dios dijo y fue hecho. Sea y fue. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Y dijo Jesús, que tus oídos se abran. Y los oídos se abrieron. Así que Jesús hace lo mismo que el Padre hace en la creación. Las obras que hace el Padre las hace el Hijo igualmente, dice el Evangelio de Juan. Y lo que está diciendo aquí es que Jesús tiene en su boca, en su ser, en su divinidad, el poder de hacer nuevas todas las cosas. ¿Sabe? La palabra tiene el poder de restaurar todas las cosas. Uno de los textos más maltratados de la Biblia es Romanos 4:17, donde se le dice a la gente, usted puede decir con su boca algo y entonces se hará. No, eso solo lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 4:17 nos está refiriendo la obra de la creación. Romanos 4:17 dice, te he hecho padre de naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Dios, mira el sujeto que ejecuta la acción. Dios que da vida a los muertos. Dios que tomó del polvo de la tierra, insufló y dio vida a algo que no lo tenía.
Dios que da vida a los muertos. Quiero insistir, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios, no usted. Usted no es ningún Dios. No sea idólatra. Y eso es lo que se está difundiendo en los púlpitos. Creyendo que si yo le digo a una persona que si él dice algo, la realidad va a cambiar. No, solo Dios puede hacer eso. Y usted no es ningún Dios. Dios no es ninguno de nosotros. Eso tiene que quedar claro. ¿A qué se está refiriendo Romanos? A Génesis. En el Génesis podemos ver cómo Dios da nombre a las cosas que no existen. Sea la luz, pero no había luz, pero ya Dios está diciendo que hay luz. Sea la luz, y cuando Dios dice que eso que todavía no existe, cuando Dios lo nombra, eso viene a existir. ¿Sí ve el orden? En todo el orden del lenguaje humano, nosotros nombramos cosas que existen. La silla, la mesa, etcétera, etcétera. Eso ya existe y nosotros lo nombramos. Pero con Dios no opera igual, porque cuando Dios habló en el Génesis, nada, lo único que había era el vacío, desorden y vacío, no había nada. Y cuando Dios dice, entonces existe. Pero ese orden solo aplica para Dios, para nadie más. Entonces dijo Dios, entonces dijo Jesús, sea la luz, ábrete, oído. Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Salió un pollito? No, hubo luz. Hay una correspondencia entre la orden divina y lo que sucede en la realidad. Vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas y Dios llamó. ¿Sí ven? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Génesis 1 del 3 al 5. En nuestro caso se habla al sordo. Y miren que solo se le identifica por su defecto. Alguien que no puede escuchar. Pero en la orden ábrete está el poder de que se haga. Le habla al sordo como si el sordo pudiera escucharlo. Porque es por su palabra que las cosas llegan a existir. Su palabra en sí misma tiene el poder de sanar, de curar, de crear, de hacer el milagro, de recrear. Y así como en el Génesis, ninguna de esas cosas que todavía no existían podían resistir a esa palabra, pues tampoco el oído del sordo podía resistir a la orden divina. ¿Ya ves? El milagro del oír y el milagro de oír con fe opera de la misma manera. Dios habla. ¿Y quién escucha? Aquel a quien Dios le transforme el corazón, le abra los oídos para que oiga, para que crea. De manera que del poder de la palabra viene la vida renovada para que podamos escuchar con fe. También vemos, y si eso lo unimos con la referencia de todo lo ha hecho bien, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, la palabra de Marcos, panta, es la misma de Génesis 31 para bueno, panta en gran manera, bueno en gran manera. Joel Marcus, comentando este texto, dice lo siguiente. Además de hacer, de poin, en el griego donde viene poema, obra, es la palabra que aparece aquí, dice. El doble uso de poin en 7:37, todo lo ha hecho bien, nos obliga a recordar Génesis, donde el verbo se utiliza repetidas veces para describir el acto creador de Dios en el principio.
Esto no es un eco accidental, dado que Marcos 7:37, con su referencia a Jesús haciendo todas las cosas bien, parece estar retomando Génesis 1:31, donde Dios contempla su creación y dice, todas las cosas son buenas. Esto tiene un sentido teológico muy profundo, porque aquí en la obra de este milagro estamos viendo la recreación de algo. Es un signo de que Dios hará, así como hizo en el Génesis, cielos y tierra, hará nuevos cielos y nueva tierra. Y eso que se vio en el milagro de este hombre es apenas una lucecita de toda la magnificencia del reino de Dios. Lo que nosotros vemos aquí es la promesa que Dios hace de cielos nuevos y tierra nueva, y esto es un pequeño anuncio nada más. Y como hemos visto, el texto al que nos lleva es Isaías. Y quiero leer todo el contexto de Isaías para que entendamos hacia dónde nos está llevando Marcos. Isaías 35, desde el versículo 5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Si ven, renovación. Desierto volverá a ser como el jardín del Edén con los ríos. La tierra abrasada se convertirá en laguna, el secadal en manantiales de agua. La guarida de chacales será su lugar de descanso. La hierba se convertirá en caños y juncos. Dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad, y el inmundo no viajará por él, sino que será para él, para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán los redimidos, por allí volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Eso es lo que Jesús con ese signo dice que sucederá. Al final nos muestra eso. La palabra es la que nos capacita entonces también para proclamar. Si ve la relación escucha, proclamación, Dios nos capacita para proclamar su verdad. ¿A qué nos lleva esto? Para iniciar una vida nueva es necesario oír con fe. Una vez has escuchado con fe, de acuerdo a lo que hemos visto, la pregunta es, ¿eres capaz de predicar ese evangelio con claridad? Así como lo hizo este hombre que antes no podía hablar, luego proclamó. Y en eso debemos meditar. ¿Estoy proclamando el evangelio? Porque Dios también ha hecho un milagro en ti. Ha abierto tus oídos para su verdad, para su palabra. Un evangelio que debe ser anunciado al mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo enfermo, que ha perdido incluso toda esperanza de renovación y de transformación. Y el evangelio es lo único que puede aliviar el corazón del hombre que está dolido por el pecado. El evangelio es lo único que le muestra al hombre que hay un futuro glorioso, que hay una promesa. El evangelio
es lo que le dice al hombre: puedes levantar los ojos al cielo porque hay alguien que te va a socorrer. El Evangelio le dice al hombre: Dios conoce tu necesidad y puedes levantar los ojos al cielo y rogar gracia, y vendrá gracia y oportuno socorro. Resulta curioso que estos que llevaron al hombre luego salen a proclamar, incluso desobedeciendo al mismo Señor, que les dice: nadie de los aquí presentes diga nada. Y ellos que salieron, nosotros siempre, los discípulos obedientes, a hacer lo contrario. Salieron a decir lo que no debían decir. Pero eso no le era ajeno al Señor. Porque si en nosotros se produce esta gran transformación y este gran cambio, mire, eso hace parte de la naturaleza humana. Si a usted le regalan algo que le gusta, ¿qué sale a hacer? A decirle a todo el mundo: mira lo que me regalaron. Sale a mostrarlo, ¿no? Es como... Ahora, la pregunta para el creyente es entonces, si has recibido de parte del Señor este tesoro tan grande que es el Evangelio, ¿te lo guardas? ¿Te lo callas? Posiblemente entonces no has valorado realmente el tesoro que has recibido. Eso es para analizarlo. El milagro también tiene una dimensión de misterio. Si ven, la multitud lo lleva, pero luego el Señor lo aparta de la multitud. Y a solas, no sabemos si le habló, si no le habló, si le dijo, no sabemos eso. Así que parte del misterio quedó ahí. Lo que nos cuenta el Evangelio es lo que se pudo ver desde lejos. Desde lo que estaban ahí pudieron ver que hizo esto y hizo lo otro. Y es lo que el Evangelio nos dice. Pero uno podría aplicar eso al mundo presente y decir: realmente esa renovación interior que necesitamos todos y cada uno de nosotros se da en esa relación a solas con el Señor, en oración, en ruego, en súplica. Para la vida cristiana es tan necesario ese momento a solas con Dios, donde le pedimos que Él pula nuestro ser, que nos quite nuestras imperfecciones, que nos sane y que nos consuele. Y no debemos olvidar esos momentos. Las disciplinas espirituales son una herramienta que Dios usa, un medio que Dios usa para sanar a su pueblo. Así concluimos que si tú eres creyente, puedes tener contentamiento, puedes tener esperanza, porque tú tienes el privilegio, como lo dice Hebreos, de alzar tus ojos al cielo para pedir socorro al Dios creador de todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer, para socorrerte, para ayudarte. Y habrá gracia y oportuno socorro. Por eso, en medio de las aflicciones de este mundo, tenemos también la gracia de la paciencia y la perseverancia, que nos permite, como en el libro de Daniel, también decir: Señor, tú eres poderoso para salvarme, pero aun si no lo haces, yo sé que tengo una esperanza más allá de esta vida y de los sufrimientos terrenales, una esperanza sobrenatural, una esperanza de un reino futuro. Y entonces podemos entender que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria del reino venidero que habrá de ser traído por el Rey. Y si no eres creyente, tu condición es la de este hombre. Eres sordo, ciego.
Pero la palabra de Dios tiene poder para darte una nueva vida, una esperanza. Medita en esta palabra que hoy has escuchado. No la dejes pasar. Tómate un tiempo a solas y examina tu vida a la luz de este evangelio y ruega a Dios de todo corazón para que te abra los oídos y te conceda la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén.